y ya que esto da para largo todavía. Entonces, muchachos, ya vamos a comenzar. Denme un minutito que hay uno de sus compañeros que todavía no puede entrar. Y enseguida comenzamos. Ya les voy a compartir mi pantalla y ya vamos a comenzar enseguida, por favor. Ya. Otro detalle, muchachos, es que un segundo, hay uno de sus compañeros en cola. Eh, Otro detalle que quiero comentarles es que es importante que ustedes participen, ¿sí? Eh, bueno, de la misma forma que lo hacíamos en clases, la manera en la cual van a participar es al final de la clase enviándome un ejercicio. Yo les voy a dar un ejercicio propuesto que va a ser lo más parecido a lo que hemos hecho en la clase, de tal forma que esa va a ser su participación y también en algún momento puede que requiera de su intervención, ¿no? Eh, entonces comenzaremos, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Tal vez algo que quieran ver antes de comenzar. Bueno, los he silenciado a todos, entonces si hacen clic sobre el área donde están los nombres o donde está la presentación, ahí les va a aparecer que tienen la opción para silenciarse, para mostrar pantalla, para ver la lista de participantes y para utilizar el chat. Em, Utilícenlo de la forma que ustedes vean conveniente. En el chat pueden hacer preguntas a todo el salón, pueden mandarme preguntas directamente a mí, pueden escribir entre ustedes, así que no tengan reparo en utilizar todas las herramientas. Entonces, comenzaremos, ¿no? Con la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren resolver algún ejercicio antes de empezar con lo que tenemos preparado, por favor? Bueno, entonces, ya que nadie tiene preguntas ni dudas, si no pueden escribir por micrófono, también voy a estar atento al chat. Ya saben también la otra forma que tienen de participar, que es levantando la mano, eh, que les sale al lado de su nombre, ¿no? Entonces, comenzaremos. Bueno, en las presentaciones que les ha dejado el docente, he visto que tienen un ejercicio y alguien ya lo ha resuelto y tal vez podemos discutir en base a eso o quieren que lo resuelva. Nadie, nada. Ya. Sí, auxiliario que pueda resolverlo. El primer ejercicio creo que es bastante sencillo, ¿no? O alguien ha tenido problemas para resolver el de variables discretas.
Vamos con el ejercicio que les estoy mostrando en la presentación. ¿Está bien? ¿Alguien tiene algún problema? Bueno, primero vamos a explicar un poquito de la definición y a partir de las definiciones ya vamos a ir resolviendo los ejercicios. Como ya saben, el docente es quien les da toda la parte teórica, ¿no? Denme un segundito, por favor. ¿Alguien tiene problemas de audio, por favor? Si tienen problemas de audio, pueden ponerlo en el chat, por favor, así vemos la forma de solucionarlo. Ahorita ya 2 personas me han preguntado por eso. Por el chat, aquí sale. Este es el chat. Sí, Abel, ya has podido, ya escuchas, ya puedes hablar, todavía no. Porque sí te veo que estás en la reunión y también sí, Abel, ¿sigues teniendo problemas o ya escuchas? Ahora sí, Abel, ya puedes escuchar. Te he habilitado tu micrófono. ¿Puedes hablar o todavía no? Sí, sí, ya se escucha. Ya, comenzaremos, ¿no? Comenzaremos entonces, muchachos. Algunos han tenido problemas al ingresar.
No se preocupen, estoy grabando la sesión, la subiré, veremos la plataforma, veremos si la carrera me pide también que lo haga. Y yo creo que hasta la próxima semana ya vamos a tener un mecanismo bien claro, ¿no? De la diferencia de días y cuándo va a tener eh, disponible las clases, ¿no? Listo. Entonces comenzaremos. Vamos con este primer ejercicio, que es bastante similar a lo que les ha solicitado, lo que en realidad creo que es el mismo ejercicio, ¿no? Que está en la presentación del INGE. Entonces, resolveremos esto. Les explico la forma más práctica que hay de resolverlo. Sí es un tanto confuso. Para esto necesito que recuerden sus conceptos de cálculo multivariable, lo que se aprende en cálculo 2 en realidad. Y eso es lo esencial, ¿no? Eh, es un principio básico, ¿no? Para comenzar a tratar este tipo de ejercicios. Entonces vamos con el ejercicio. ¿Qué dice? A partir de la función de distribución conjunta, esa es una PDF, una función de distribución de probabilidad, que dice f de x, y es igual a una constante, es decir, que es uniforme en todo el dominio de las variables aleatorias. Es una constante y nos piden, en primer lugar deberíamos calcular la constante c, después nos piden hallar la función de distribución acumulada, que es f mayúscula de x y las funciones de densidad marginales de x y de y. Entonces, comenzaremos y vamos. Entonces, ¿qué nos pide primero? Nos dice que tenemos una función de densidad de probabilidad que es igual a una constante, ¿sí? Y esto es igual a una constante mm, en el intervalo donde x es menor o igual que y, pero también es menor o igual que 1, ¿sí? Y es 0 para otro caso. Entonces, vamos con lo primero. Una de las principales propiedades que tienen en realidad un principio básico extraído de la probabilidad es que es la sumatoria de la función de distribución en todo su dominio, es decir, la integral al final de cuentas tiene que ser 1, ¿no? Entonces de esa forma es que vamos a hallar el valor de la constante c. Entonces, la integral de la función de densidad en x y en y, evaluado desde menos infinito hasta infinito, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces, basándonos en esa propiedad, comenzaremos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Es graficar el dominio donde es válida esta función de distribución. Para eso tenemos que ir al plano XY. Entonces vamos a dibujarnos un eje. Como son valores positivos, vamos a dibujar el primer cuadrante. Tenemos el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo es que podemos obtener esta región? Primero los límites, ¿no? Es valores de x y de y. El valor mínimo que pueden tener es 0, que es el origen, y el valor máximo en ambos casos es 1. Esto va a ser 1 y esto va a ser 1. ¿Ya? Entonces, si queremos graficar esta región, tenemos que hacer cumplir la condición. La condición principal, ¿cuál es? Todos los valores de y que sean mayores o iguales a que sean mayores o iguales que x. ¿Dónde se va a dar eso? Primero vamos a la condición extrema, a la condición de límite. ¿Cuál es la condición de límite? X igual a y. ¿Qué es esto? No es más que una recta, ¿no? Es una recta que pasa por el origen y que va hasta 1. Ahora, ¿qué región va a ser la que donde es válida nuestra función de distribución? Va a ser el triángulo superior o el triángulo inferior.
La condición que debe cumplirse es todos los valores de y que sean mayores o iguales que x. ¿Dónde se cumple esto? ¿Alguien puede participar, por favor? ¿Nadie? Ya. Entonces, ¿dónde se va a cumplir esta condición? Se cumple en la región superior, ¿no? Es bastante obvio. Es en esa región donde están todos los valores de y mayores que x. ¿Sí? Entonces, integramos sobre esta región. Eh, ya les he comentado que deben recordar los conceptos de cálculo 2. Entonces, comenzaremos, ¿no? La parte importante es poner los límites. Entonces, vamos desde menos infinito. No, todavía no. Vamos a hacerlo más directo. De la función de la PDF de conjunta de XY, diferencial de X, diferencial de Y. El orden en lo que hacemos sí importa y en algunos casos va a depender mucho de la facilidad que se le dé al problema, ¿no? De la forma en la que lo interpretamos va a depender de la complejidad que le demos. Entonces, analizaremos, ¿no? Nuestra función de distribución solo es válida para valores de x y de y entre 0 y 1. No hay ningún otro lugar donde sea válido, es decir, es válido en este triángulo, ¿no? Es válido en el triángulo de la gráfica. Colocaremos los límites. Directamente tenemos que la función de distribución de probabilidad conjunta es igual a c. Lo podemos hacer en función de x o en función de y, da igual. Lo haremos en función de x. Entonces, hagamos lo siguiente. De x, la variable aleatoria x, ¿de dónde a dónde puede variar? La variable aleatoria x, si se acuerdan como lo hacíamos en cálculo 2, está variando desde 0 hasta la recta donde x es igual a y. 0 hasta la recta donde x es igual a y. ¿Sí? Y lo hace en todo el dominio, ¿no? Entonces, ya que sabemos esto, sabemos que varía desde 0 hasta la recta donde x es igual a y. Límite superior de x es y. Ahora y ¿de dónde a dónde varía? Y en todo el dominio varía desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Si se acuerdan de cálculo 2, cuando nosotros estamos considerando en el eje x la recta x igual a y, ya no necesitamos considerar en los límites de y como una variable, sino todos los límites estos externos, si se quiere llamar así, ya son constantes, ¿no? Si recuerdan cálculo 2. Entonces, veamos, ¿no? Para y, los límites van a ser de 0 a 1. Van a ser de 0 a 1, entonces integremos, ¿no? Entonces esto va a ser c por x, de x evaluado desde 0 hasta y, diferencial de y, integrado de 0 a 1. Y toda esta expresión hemos dicho que debería ser igual a 1, ¿no? Todo esto debería ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos evaluando la función en todo su dominio. Si evaluamos la función en todo su dominio, la probabilidad debería ser 1, ¿no? Entonces vamos con lo que sigue. Va a ser c, reemplazamos y menos 0. Todo esto por diferencial de y. La integral va de 0 a 1. ¿Y qué nos queda? Nos queda que todo esto es igual a 1. Sigamos con el integrando. La integral de y diferencial de y va a ser y al cuadrado sobre 2 por c. Todo esto evaluado desde que y vale 0 hasta que vale 1. Que hay una línea de fracción. Y todo esto es igualado a 1. ¿Sí? Evaluamos y.
Si evaluamos que en el límite superior vale 1, no va a cambiar nada de esto. Esto va a ser un medio nada más. Esto va a ser un medio. Y vamos a tener que C por un medio es igual a 1. Entonces, ¿cuánto había valido C? Resulta que C había valido 2. C es igual a 2. ¿Sí? Ya. Como dato, como tip que deben recordar, cuando tenemos que nuestra función de distribución es igual a una constante, la función, el valor de esa constante no es más que el inverso del área de nuestra, donde es válida nuestra función de distribución conjunta, ¿sí? Si se dan cuenta, en este caso es un triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, es un triángulo de lados, de lados 1, entonces va a ser base por altura sobre 2, ¿no? La base es 1, la altura es 1, 1 por 1 sobre 2 era un medio, el recíproco es 2. Entonces, nada más como dato extra, les digo eso. Sí, esta parte es sencilla, que creo que todos la recuerdan. No hay mucho problema ni mucha dificultad con hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este punto antes de que hagamos la función de distribución acumulada, la función de densidad acumulada, que es donde sí quiero que estén más atentos y eh, sí voy a requerir más de su participación? ¿Nada? Ya. Nadie tiene preguntas. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Puedo bajar o todavía alguien está copiando? Necesito tiempo para copiar. Bueno, entonces continuaremos, ¿no? ¿Qué decía el primer inciso? A partir de aquí ya tenemos el valor de C. Decía hallar la CDF, o sea, la función de distribución acumulada f de xy, de x, y esto es igual a, no sabemos. Entonces, por definición, ¿cómo se obtiene la función de distribución acumulada? Tiene una definición que es la siguiente. En realidad, dos definiciones y las vamos a poner las dos para que las tengan presentes porque las vamos a necesitar después. Esto es así, es la probabilidad de x menor o igual que un valor x, y menor o igual que y. Otra forma de representar esto es esta. Va a ser la integral doble de f de x, y. Vamos a hacer un cambio de variable porque en este caso sí es necesario hacerlo en función de u y de b, de u y de b. Y esto va a ser desde 0 hasta x y desde 0 hasta y. ¿Sí? Esa es la definición de la función de distribución acumulada para las variables continuas. En el caso de las discretas, mucho no se utiliza la función de distribución acumulada, más se utiliza la función de distribución de masa conjunta, y lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Primero, debemos analizar nuevamente la región donde es válida nuestra función de distribución. Nuestra región de distribución va a ser válida, ya hemos dicho, ¿no? Es este triángulo que va hasta 1, va hasta 1, y es la parte superior la que nos interesa, ¿no? La voy a pintar un poquito. Es la parte superior la que nos interesa. Ahora, hay que analizar todos los posibles lugares donde pueda haber un punto, ¿sí? Todos los posibles pares de X y de Y, para generalizar de esa forma. Entonces, hay un primer caso
si se dan cuenta que es donde no se toca la función, en realidad el dominio de la función de distribución, que es cuando nosotros entramos por la izquierda, ¿no? Que vendría a ser toda esta región, ¿sí? Toda esta región. ¿Qué puntos son válidos en esa región? Serían todos los valores de x y de y, en realidad todos los valores de x o de y que son menores que 0. Entonces, todos los valores de x menores que 0 o todos los valores de y menor que 0 no tienen contacto prácticamente con la región donde es válida nuestra función de distribución. Por lo tanto, si no han pasado por ningún punto de nuestra función de distribución, es lógico que tengan un valor de 0. ¿Sí? Ese es el primer punto. Ahora vamos con el siguiente caso. Voy a hacer otro dibujito acá, idéntico al anterior. Este es el eje B, este es el eje U. Entonces, vámonos a otro caso, a otra situación. ¿Qué tal si el punto XY está dentro de la región? Está dentro de la región. Ese va a ser un punto XY arbitrario. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Este va a ser el par XY. Entonces, nuestra función de distribución acumulada tiene que recorrer toda esta región. ¿Sí? Tiene que cubrir toda esa región que está pintado. Es un caso general, ¿no? Entonces, el dominio de integración, ¿dónde va a ser? Esta integral, en realidad esta función de distribución acumulada va a ser válida para todos los valores de y mayores o iguales a x que están entre 0 y 1. ¿Sí? En realidad es la misma función, es la definición de la función. Si ven acá, está acá, ¿no? Es todos los valores para todos los valores de y mayores que x pero menores que 1, comprendidos entre 0 y 1. ¿Sí? Es la misma región. Entonces ahora integraremos. Vamos nuevamente. El problema acá se acaba cuando ponemos los límites de la integral. No hay más. No hay más. Esto es f de x, y, diferencial, perdón, f de x, y de u y de b, diferencial de u y diferencial de b. ¿Alguien puede decirme por dónde sería más conveniente integrar? Si hacerlo por u o por b, y por qué también. ¿Alguien por el chat tal vez? U o b, ¿por dónde es más práctico integrarlo? ¿Nada? Ya. ¿Por el eje horizontal o por el eje vertical? ¿Dónde es más práctico hacer la integral? Si se dan vertical, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal, si se dan cuenta, va a haber una región que va a ser este rectángulo, va a haber un R1 y va a haber un R2, que va a ser este triángulo y este rectángulo. Y vamos a tener que hacer integrales por partes y al final es un proceso que no... en algún caso extremo sí quizás sea necesario, pero en este instante no lo es porque hay una forma más fácil de resolverlo y vamos a hacerlo de esa forma, ¿no? Como decía Vladimir, lo vamos a hacer por el eje vertical. Eh, Aquí tienen que tener dos cosas bien claras. Los ejes, es decir, esta recta, perdón, ¿dónde está? Sí, esta recta, para estos ejes es u igual a b, ¿no? Es u igual a b.
los puntos los vamos a tomar como las constantes. ¿De acuerdo? ¿No ve que las constantes se dejaban para afuera, para la segunda integral o si se tenían que tomar en cuenta, se las tomaba en cuenta. Entonces, como hemos dicho que lo vamos a hacer por el eje vertical, el orden va a ser el siguiente, de V de U. En el eje vertical, ¿de dónde a dónde? En el eje vertical, ¿de dónde a dónde está variando nuestra función? Nuestra función está variando desde la recta U igual, en realidad desde la recta V igual a U hasta una constante, hasta un punto Y, un punto arbitrario Y, nada más. Entonces está variando desde que U tiene el valor de B hasta que tiene el valor de Y. Y en el eje horizontal es más práctico. Hemos dicho, ya hemos tomado en cuenta esta región, esta parte particular, ¿no? Que vendría a ser donde se intersecta con la curva, con la recta, perdón. Y de dónde a dónde está variando U. U está variando desde 0 hasta X, desde 0 hasta X, desde 0 hasta X, desde 0 hasta X. ¿Sí? De 0 a X. Seguiremos definiendo los dominios. Han visto, al final la función de densidad de distribución de probabilidad conjunta es una constante, ¿no? Entonces integrar esto va a ser más fácil. Analizaremos la siguiente región. Analizaremos esta región. A ver, si venimos por la parte horizontal o por el eje horizontal o el eje vertical, analizaremos el caso de que un punto se encuentra en el eje horizontal, ¿sí? Que un punto se encuentra en el eje horizontal, pero ¿cuál tiene que ser la condición? El punto no puede estar acá porque en la parte donde U es menor que 0, porque no va a cubrir ninguna región, ¿no? El objetivo, ¿cuál sería? Cubrir esta región, ¿no? Cubrir esta región. Entonces, ¿qué características, qué condiciones tiene que cumplir nuestra región? Y, si se dan cuenta, puede variar. Esta línea puede subir o bajar como sea, no hay ninguna restricción. Entonces, Y puede variar entre 0 y 1, no tiene ninguna restricción. X sí va a tener una restricción si ponen atención. ¿Qué va a pasar con X? X tiene que estar, el punto X tiene que estar en la parte inferior de la región, si se dan cuenta. ¿Sí? X podría ser este punto, y para pintar toda esta región, para cubrir, bueno, en realidad las dos regiones, X tiene que estar debajo de la recta. Ahora, si X estuviera dentro o sobre la recta, en la parte izquierda de la recta, volveríamos a este caso, ¿no? Volveríamos a este caso, que ya lo hemos analizado. Ahora vamos a analizar el siguiente caso, que es donde un punto que sí permita cubrir un triángulo prácticamente. Entonces, ¿cuál va a ser la condición para X? Va a ser que X, perdón, ¿dónde está? X mayores iguales que Y. Esto está mal, ¿no? Nadie me ha dicho nada. Esto está mal, ¿no? La primera región que hemos puesto acá, porque hemos dicho que era copiar la región que teníamos y es todos los valores de Y mayores que X, ese es el triángulo superior. El triángulo inferior va a ser este, ¿no? Es todos los valores de Y, donde X sea mayores que Y, ¿no? Son todos estos puntos que están por debajo de la recta. Puede tomar valores desde 0, ¿sí? Porque podemos incluir este punto. En realidad, el 0 no lo vamos a incluir.
puede tomar esos valores, ¿no? La restricción es que el punto esté la restricción es que el punto esté a la derecha de la recta, ¿no? De la recta U igual a B. U igual a B. Entonces, de nuevo, tendremos los puntos de la integral. En este caso, yo les recomiendo que cuando coloquen las líneas de integración, sigan el sentido de la línea horizontal. En este caso es una línea horizontal que hemos puesto como delimitador, ¿no? Para la región de integración, me refiero a esta línea que le acabo de borrar. Esa, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que siempre sigan ese mismo orden. Es decir, una línea en el eje U va a comenzar nuestra integral. Diferencial de U, diferencial de B. Entonces, vamos nuevamente. ¿De dónde a dónde está variando respecto al eje U nuestra región de... la variable U en realidad? Está variando desde 0 hasta que se encuentra con la recta. Desde 0 hasta que se encuentra con la recta donde U es igual a B. Ahora, en el eje vertical, ¿de dónde a dónde está variando? Está variando desde 0 hasta Y, desde 0 hasta Y, desde 0 hasta Y. ¿Sí? Continuemos. Vamos a resolver las integrales al final. Y vamos con la otra región que nos interesa. Esto va a ser B, esto va a ser U. La otra región que nos interesa es si pasamos con una recta vertical. ¿Sí? Si pasamos con una recta vertical, un punto que esté por encima de la región. ¿Por qué? Porque si es un punto que está por debajo de la región, es el vamos a estar en la misma situación que en realidad que el segundo caso, o en realidad que el primero, sí, que el primero, en realidad que este caso que hemos analizado. Entonces necesitamos ahora un punto que esté sobre una recta vertical, que esto va a ser Y, X. Para esta situación, ¿qué condiciones vamos a tener? Esto es 1 y acá también está 1. Para esta condición, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que Y tiene que ser mayor que 1 y para X no hay ninguna restricción, ¿no? X puede variar en todo este dominio, ¿no? X puede variar en todo este dominio, es decir, puede variar desde 0 hasta 1, ¿sí? X puede variar desde 0 hasta 1. Y vamos nuevamente, ¿no? Hemos dicho que vamos a seguir para realizar la integral el mismo sentido de la recta que estamos poniendo, es decir, una recta vertical. Y vamos con la integral de f de x, y, x, y. Esto va a ser diferencial de b, que es el eje vertical, diferencial de u. ¿De dónde a dónde está variando el eje vertical? Nuevamente, esto es u igual a b. Está variando desde esta recta que vale u hasta este punto que es 1, ¿no? Porque nuestra función solo es válida en este dominio. Y es mayor que 1 en esta región, pero nuestra región solo es válida de 0 a 1 para x y y, ¿no? Entonces esto va, el límite superior de b es 1. Ahora para x, si se dan cuenta, puede variar en todo el rango y está variando desde 0 hasta x, ¿sí? Si ahí ven el señalador, está variando desde 0 hasta x, hasta el punto arbitrario x nada más, de 0 a x. Bueno, y vamos con el último caso. Vamos con el último caso, que es el más sencillo. En realidad es toda la región
toda esta región. Se dan cuenta, acá están los límites de 1 y 1 tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y si nuestro punto está en esta región, quiere decir que toda esta área debe ser cubierta, ¿no? Quiere decir que es un evento seguro, por así llamarlo, ¿no? Por hacer una equivalencia con la probabilidad. Si nuestro punto x, y está en esa región, quiere decir que nuestra función de distribución acumulada ya ha pasado por todos los valores posibles de x y de y por lo tanto tiene un valor de 1, ¿no? Porque ya ha pasado por todos los valores posibles. ¿Esto para qué valores sería? Si se dan cuenta, ya hemos analizado todos los posibles casos, ¿no? Donde va a ser 0, donde va a ser 1, y todos los casos que no están contemplados, vendría a ser x mayor que 1 y y mayor que 1. Esa es la única condición que tiene que cumplirse para que esa función se aplique, ¿no? Entonces recapitularemos antes de continuar. La función de distribución acumulada tiene estas dos definiciones. En realidad son equivalentes. Esta, la de arriba, la de probabilidad, tal vez les pueda salir para un caso discreto y también para hacer las funciones aleatorias derivadas de pares de variables aleatorias. Y por definición, ¿a qué es igual? Es igual a la integral doble de la función de distribución de probabilidad en función de u y de b. ¿Por qué se hace este cambio de variable? Porque como han visto en estos lugares, tomamos a x y y como puntos, como valores arbitrarios, ¿no? Entonces, si no lo hacemos de esta forma, es muy posible, y sí, les digo que sí me ha pasado antes, utilizaba un método donde continuaba con x y sí, es muy posible que nos lleguemos a confundir, ¿no? Es por esta razón que hacemos el cambio de variable y utilizamos u y b para ayudarnos. Entonces, ¿qué tienen que analizar cuando nos piden la función de distribución acumulada? Es situar los puntos x, y en cualquier situación, en cualquier forma posible, ¿sí? En los casos de planos regulares, como el que estamos viendo ahora, en realidad que son, si fuera un área de un cuadrado, un triángulo, eh, sí pueden hacer esto de ver lo que sucede fuera del dominio, es decir, todos los valores menores, todos los valores mayores, intersectar dentro de la región, que es este caso, hacerlo después con una línea horizontal, con una línea vertical, y el último caso que es fuera de todo el dominio, ¿no? Eso sí sirve para estas regiones que se basan en cuadrados más que nada. Entonces, el primer caso, el primer caso es para todos aquellos puntos que no toquen que no se impliquen en ningún momento con la región de X y de Y, donde, donde son válidos X y Y. ¿Sí? Ya habíamos dicho en primer lugar que el lugar donde van a ser válidos X y Y X y Y es el triángulo superior, ¿no? Es este triángulo superior. Y si no hemos tocado ningún punto, la función de distribución acumulada no va a acumular nada, ¿no? Es obvio. Entonces vamos con el siguiente punto, con, con la siguiente posibilidad. La siguiente posibilidad es que un punto arbitrario XY esté, esté dentro de nuestra región, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho para esto? Que había que evaluar ahora sí las integrales y ver cuál era la forma más práctica de resolver esta integral, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Vamos a resolverlo por el eje vertical. ¿Por qué? Porque no nos requerimos hacerlo por partes. Si lo hubiéramos hecho respecto al eje horizontal, hubiéramos tenido una región y en el triángulo otra región, ¿no? Hubiéramos tenido que integrar sobre dos regiones.
Si alguien gusta hacerlo de esa manera, no hay problema. Entonces, ¿qué seguía? Analizamos el comportamiento de nuestra función en ese punto X y Y. Si han seguido todo el procedimiento, pueden ver que hemos considerado X y Y tal vez como constantes, ¿no? Por así decirlo. Y las variables si eran U y V. En este caso hemos considerado a V como la variable que va a integrarse primero. Entonces hemos dicho, ¿de dónde a dónde varía el eje vertical? El eje vertical está variando desde la recta donde V tiene el valor de U, desde la recta V igual a U, hasta que toma el valor de Y. ¿Sí? Eso hemos dicho. Y en el caso de X, en el caso de U, del eje U, perdón, varía siempre desde 0 hasta X, 0 hasta X, 0 hasta X. Ya hemos dicho, ¿no? Esta particularidad de cuando choca con la recta ya está contemplada cuando analizamos la integral para el eje B, ¿no? En realidad esta integral, en los límites de esta integral, eh, U sí varía libremente entre 0 y X, ¿no? Vamos con con la siguiente región. La siguiente región es prácticamente, trácense una recta, es prácticamente trazar una recta horizontal, pero ¿qué va a representar esto? Hay que ser bien cuidadosos con esto de los límites. Hay que ser bien cuidadosos con esto. Si se dan cuenta, hemos trazado una recta horizontal arbitraria, ¿no? Pero ¿qué características tenía que cumplir en realidad esta recta que tiene a estos puntos, tiene a todos estos puntos, ¿no? ¿Qué condiciones cumple? Que Y puede tener cualquier valor, que Y puede variar en todo su dominio, es decir, entre 0 y 1, pero la condición particular es que tiene que estar a la parte derecha de la recta, ¿no? Es decir, en la parte baja del triángulo. ¿Por qué? Porque si está en la parte izquierda, volvemos al anterior caso, ¿no? Donde si estaríamos en este punto, tendríamos que integrar toda esta región y es el mismo caso que el dominio anterior que ya lo hemos resuelto, ¿no? La idea de obtener una función de distribución acumulada es generalizar todos los casos, ¿no? Entonces no nos sirve de nada volver a analizar un caso que ya está resuelto. Entonces, nuevamente, la condición, ¿qué sería? Es todos los valores de Y que sean menores que X. En esta región es donde se cumple esto, ¿no? Es la región que es inferior a la recta. ¿Sí? La región que es inferior, el triángulo inferior en realidad, cualquier punto que esté en ese triángulo. Nada más. ¿Cómo hemos analizado los límites? Igual, repetimos el procedimiento. Hemos dicho que las, el orden de las integrales lo vamos a poner en función al trazado de la línea, es decir, estamos trazando ahora una línea horizontal, entonces nos conviene hacerlo respecto al eje U. Entonces el eje U va primero. Vemos nuevamente de dónde a dónde está variando el eje U. El eje U está variando desde 0 hasta la recta donde U es igual a B, ¿no? Desde 0 hasta que U toma el valor de B, ¿no? Hasta la recta de U igual a B. Nuevamente, el eje vertical de dónde a dónde está variando, esto ya es más fácil, es constante, va a variar desde 0 hasta Y. Es constante por así decirlo, ¿no? Obviamente. Entonces, varía de 0 a Y, ya hemos establecido los límites. Por último, vamos con el siguiente caso, que ahora sí es una línea vertical en esta situación. Y nuevamente analicemos primero la región donde va a ser válida esta función de densidad, de distribución acumulada, perdón, conjunta de X y de Y. Entonces, para este punto, mismo análisis, ¿no? Va a ser un punto arbitrario XY que tiene que estar por encima del triángulo, porque si está por debajo, volvemos a la misma situación que el caso 2, ¿no? Que vendría a ser este. Volvemos a este caso, ¿no?
si y estuviera entre 0 y 1, volvemos a una situación que ya hemos analizado. Entonces, condición, y mayor que 1. Pero x sí puede variar en todo su dominio, ¿no? X puede variar entre 0 y 1, no hay ningún problema. Entonces, nuevamente, analizamos cómo varía nuestra variable aleatoria. Hemos dicho que como regla práctica vamos a tomar el mismo sentido de nuestra recta imaginaria que hemos trazado para definir el orden de las integrales, ¿no? En este caso hemos trazado una recta vertical, entonces primero vamos a integrar respecto a la variable del eje vertical que es b, ¿no? ¿De dónde a dónde está variando en el eje b? En el eje vertical. Está variando desde la recta b igual a u hasta 1, ¿no? ¿Por qué? Si bien y tiene un valor mayor que 1, para nosotros en el dominio de integración ese valor no es válido, ¿no? No lo podemos considerar dentro de la región, ¿no? Nada más en este triángulo es válida nuestra función de densidad, nuestra función de distribución de probabilidad. Entonces, en toda esta región varía desde 0, desde la recta b igual a u, hasta 1, ¿no? Y eso es lo que estamos poniendo acá, hasta 1. En la siguiente integral en el eje horizontal, u, ¿de dónde a dónde está variando? Ya hemos dicho que está variando desde 0 hasta x, ¿no? Esto lo corregiremos. Está variando desde 0 hasta x, ¿no? Aquí está x. ¿Sí? Está variando de 0 a x. Nuevamente les repito, y por si no lo recuerdan de cálculo 2, en el eje, bueno, en realidad, en la segunda variable, en el eje correspondiente a la segunda variable eh, en importancia de la integral, ya no vamos a tomar en cuenta la curva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le estamos considerando cuando hacemos que b sea igual a u. ¿Qué pasa si nosotros en esta integral ponemos que x varía desde 0 hasta u, hasta la curva u igual a b? Nos va a quedar una función, nos va a quedar una función respecto a u, nos va a quedar una función respecto a b, y eso no está bien, ¿no? Nos tiene que quedar una función eh, respecto a x y y nada más. Y por último ya hemos considerado la última región, que es cuando tanto x como y toman valores mayores que 1. En esta situación, si x y y son mayores que 1, quiere decir que al ser una función de distribución acumulada, ya hemos pasado por todos los posibles valores que pueden tomar nuestras variables aleatorias x y y. Entonces, si hemos pasado por todos los posibles valores que puede tomar tanto x como y, es un evento seguro, ¿no? Es un evento de probabilidad 1. Entonces, eso es lo que estamos poniendo acá. Ahora podemos integrar ya para terminar y de esa forma terminamos el ejercicio, ¿no? Integraremos esta. Primero nos va a quedar f de x, y era una constante, es 2, ¿no? Es 2. Entonces 2, esto va a ser la integral de 0 a x, y, v. Esto es dv. Perdón, aquí hay algo que no está bien, ¿no? ¿O está bien? ¿Qué hemos dicho respecto al eje vertical? Hemos dicho, esta variable está, hay que corregirla, ¿no? Este límite inferior. Va a ser la integral, bueno, perdón, estamos tomando en cuenta que vamos a integrar respecto al eje, a la variable b. La variable b, ¿de dónde a dónde está variando? Está variando desde que b vale u, desde que b tiene el valor de la recta hasta que vale y. Entonces, eso había que corregir y ya podemos continuar. Eso es u.
Ahora sí está bien. Podemos continuar acá al lado. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar una integral nada más. Y aquí ya vamos a tener, vamos a hacer de forma rápida, no es el objetivo hacer cálculo, ¿no? En este curso. Y menos u. Y acá nos va a quedar du. Los límites van a ser de 0 a x. Nuevamente, podemos distribuir el du y la integral a cada uno. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por y por y para respecto a u es una constante, ¿no? Entonces no importa. Nos va a quedar y por u menos u al cuadrado sobre 2 desde que u vale 0 hasta que vale x. Y esto al final nos va a quedar que y por x menos x al cuadrado sobre 2 todo por 2. Y esto es nuestra función de distribución acumulada de x y de y en esta región, ¿no? En esa región. Al final vamos a hacer un resumen de cómo ha quedado nuestra función de distribución acumulada. Vamos con esta otra integral que nos va a quedar. Nos va a quedar la primera integral, ya queda acá. Lo propio, ¿no? Acá esto es 2. Vamos a poner la segunda integral también, b. 2 por du de v. Y vamos resolviendo. La primera integral va a ser una constante. Va a ser u evaluado desde que vale b hasta que vale 0. Entonces nos va a quedar 2 por b integrado desde que vale 0 hasta que vale y respecto a b. Ahora, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 2 por b al cuadrado sobre 2 desde que b vale 0 hasta que vale y. Y eliminamos 2 con 2. Y resulta que para esta región la función de distribución acumulada es b cuadrado, ¿no? Que es para esta región. Le vamos a poner acá un 2. 2. Esto va a ser 1 y esto también es 1. Y ya tenemos las tres integrales, ¿no? ¿Dónde están? Esta integral. Ah, nos queda esta. Nos queda esta integral que está acá. Que esto va a ser 3. Entonces, vamos resolviendo. Nuevamente. Si reemplazamos u y acá límite superior es 1, de 0 a x, y esto tiene un valor de 2 respecto a b, respecto a u. Entonces podemos continuar y nos va a quedar que acá me he equivocado, ¿no? Y nadie me ha dicho nada. ¿Qué debería ser esto? Esto es y al cuadrado. Esto es y al cuadrado, nada más. Continuemos. Entonces integremos acá que esto va a ser 2 por, nuevamente, va a ser b evaluado desde que vale u, perdón, desde que b es igual a u hasta que vale 1 por el diferencial de u, todo en integral. Y de nuevo, ¿no? Igual, podemos evaluar que acá vamos a tener que vale desde 0 hasta x, límite superior a x, y reemplazamos, ¿no? Esto va a ser límite superior menos límite inferior, que es u, todo por el diferencial de u. Y vamos.
con lo siguiente. Nuevamente distribuimos 2 por u menos u al cuadrado sobre 2. Y esto evaluado desde que u vale 0 hasta que vale x. Entonces, al final, resulta que esta función no era más que x menos x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Eh, Esto nos queda como si fuera parte de 3, que es la función de distribución acumulada conjunta. Sí, esto es parte de 3. Vamos, entonces haremos un breve resumen de la función de distribución acumulada, que es f de x, y de x, y, que va a tener un valor de 0 para todos los valores de x menores que 0 o y menores que 0. Ahora, la siguiente región es dentro del triángulo, ¿no? Es dentro del triángulo, es esta región. ¿Qué valor va a tener? Es 2y por x menos x al cuadrado sobre 2. 2 por y por x menos x al cuadrado sobre 2. Hemos dicho que es para la región donde está el triángulo superior, ¿no? Es decir, todos los valores de x menores iguales que y entre 0 y 1, ¿no? Vamos con la siguiente región. Para la siguiente región es y al cuadrado. Es para todos los valores de y entre 0 y 1, pero que se encuentran en la región inferior del triángulo, ¿no? Entonces, vale y al cuadrado y tienen que cumplirse dos cosas. Tiene que cumplirse que y esté entre 0 y 1. Sí, esa era una de las restricciones. Y además que x, perdón, es y menor o igual que x, que es la parte inferior del triángulo, y de nuevo tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Podemos no tomar en cuenta el 0, porque ya lo estamos tomando en cuenta en la función de arriba, en la segunda definición en la segunda región en realidad. Y por último vamos con esta región, con la 3, que es para todos los valores de y mayores que 1, pero x, todos los valores de y mayores que 1, pero x esté comprendido entre 0 y entre 1, ¿no? Es y mayor que 1 y x entre 0 y 1. ¿Cuánto vale? Vale 2 por x menos x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, por último nos queda la última región, que es donde para todos los valores donde y es mayor que 1 y x es mayor que 1, donde vale 1. Y ese es el resultado, ¿no?, del ejercicio. Como pueden ver, este, este ejercicio de la función de distribución acumulada es largo. Yo les diría que si hoy día lo practican unas 2 veces más este ejercicio y después resuelven otro ejercicio, se les va a quedar. Y a veces es posible que entre este tipo de ejercicio, no les aseguro, pero eh, como han visto es mecánico, ¿no?, el procedimiento de este tipo de ejercicio. Es largo, es tedioso, porque hay que hacer análisis en varias regiones, es bastante igual a lo que se hace en cálculo 2, pero es posible, ¿no?, hacerlo, no es complejo.
no es complejo. Van a ver que el siguiente inciso, lo que nos pide el inciso B de esto es mucho más sencillo aún. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este punto, al inciso A de este ejercicio? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, para los que se han unido al final pueden utilizar el chat. eh, donde está su nombre en la lista de participantes, si se acercan a la presentación en realidad, si pasan el cursor sobre la presentación o el dedo si están en móvil, eh, les va a aparecer la opción de mostrar a los participantes y ahí pueden activar su micrófono, ¿no? Entonces no hay ningún problema en que participen. Ya les he comentado que tienen la opción de utilizar el chat y todo lo demás. A ver, Leticia creo que tiene una pregunta. ¿Una pregunta más? Bueno, no me pregunta nada, ¿no? Pero, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a este inciso del ejercicio? Les repito, esto de la función de distribución acumulada conjunta es largo, es un poquito largo, pero si ya le agarran práctica, no, no, no es complicado, no es complicado. Acuérdense, repasen un poquito de cálculo 2. En realidad lo esencial respecto a cómo ordenar las integrales, cómo analizar los límites de las integrales, y ya, con eso basta, con eso basta y con eso van a estar listos. Eh, Vamos con el siguiente inciso que decía las PDFs marginales, ¿no? Las funciones de distribución de probabilidad marginales. Entonces, vamos con el inciso B. El inciso B, ¿qué dice? Hay que hallar f de x y f de y. Ya. Entonces, esto es bien práctico y en realidad eh, se pueden dar cuenta de forma bien práctica, ¿no? Que dice, perdón, si quieren obtener una función respecto a x, deberían hacer variar y en todo su dominio, ¿no? Probar y en todo su dominio y ya está, ¿no? No hay más. Lo propio, si quieren una función solo de y, deben hacer variar x en todo su dominio y terminó el problema. Entonces, vamos con el ejercicio. Si queremos obtener la función de densidad, de distribución de probabilidad marginal de x, ¿a qué ha de ser igual esto? Va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de distribución de densidad conjunta respecto a la otra variable. En este caso es y, ¿no? Respecto a y. Nuevamente vamos a recurrir a la gráfica de la función de integración, digo, al dominio donde es válida nuestra función de distribución de probabilidad. Este es el eje X, este es el eje Y. Nuestra región era el triángulo superior. Y vamos, esto era 1, esto era 1. En toda la región de integración, Y de dónde a dónde varía. En esta situación ya nos olvidemos de U y de B. ¿Sí? El cambio de variable, las variables auxiliares U y B, solo es para obtener la función de distribución acumulada, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué requerimos ahora? En este instante esto es x igual a y. ¿Sí? Entonces está bien obvio de dónde a dónde varía y, ¿no? Y
varía desde la recta y igual a x hasta 1, ¿no? En todo el dominio. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera otra región irregular, por así decirlo? Hay que hacer una integración por partes. Por ejemplo, acá me voy a dar un dibujo bien alegre. Eh, por ejemplo, esto, ¿qué tal si hay? No me convence. Aquí, digamos. Hay que ser bien cuidadoso con esto de las integrales, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una región de este tipo? Habría que fragmentar x en dos segmentos, ¿no? Hacer esta integral, o bien definir por intervalos, ¿no? Definir la función marginal de x por intervalos. Y ahí se termina el problema. Este sería el intervalo, eh, este sería el intervalo 1 y este sería el intervalo 2, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que esto va a valer un medio. Vamos a tener un f1 de x para todos los valores de x comprendidos entre 0 y un medio. Y vamos a tener un f2 de x para todos los valores de x que estén comprendidos entre un medio y 1. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora eh, no nos... no nos vamos a enfocar en eso porque nuestro ejercicio sí se resuelve de una forma más práctica. Analizaremos esto, los límites de la integral. Si se dan cuenta, y no varía desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Nada más varía desde la recta que vale x hasta 1. ¿Y cuánto habíamos dicho que valía esta función? Nada más valía 2. Esto es 2 por el diferencial de y por el diferencial de y nada más. Entonces, no queda nada más que integrar, que esto va a ser 2 por y, evaluado entre x y 1. Y al final nos va a quedar 2 por 1 menos x. Y resulta que esta es la función de distribución de probabilidad marginal de x. ¿Sí? Entonces, el principio es el mismo, ¿no? Eh, hemos analizado de la misma forma que lo estábamos haciendo para el inciso anterior. Lo único que hemos considerado es que ya no existía el eje u ni el eje, perdón, las variables u y b, que solo nos sirven para hacer la función para calcular la función de distribución acumulada. No nos sirven para calcular la función de marginal, ni tampoco para calcular las probabilidades, ¿no? Entonces, vamos con la función de distribución marginal de y, que es como sigue, que es la función de distribución de probabilidad de y, que solo depende de y, va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de nuestra función de distribución de probabilidad conjunta de x y y, evaluado respecto a x, ¿no? Tenemos que hacer variar x en todo su dominio. Tenemos que hacer variar x en todo su dominio. ¿Sí? Entonces, nuevamente recurrimos al mismo método. En realidad, con esta gráfica ya nos hubiera bastado, pero ya que estamos acá, hagámoslo. Vamos a tener esta recta. Y esto es el eje y, esto es el eje x. Entonces, esto es 1, esto es 1. Respecto al eje x, ¿de dónde a dónde está variando nuestra variable? Perdón, sí, respecto al eje x, ¿de dónde a dónde está variando? Está yendo desde que toma un valor de 0 hasta la recta donde y es igual a x. Y igual a x, y igual a x, ¿no? Está yendo hasta ese punto, entonces es más fácil fijar la integral, los límites de la integral, que va desde que x vale 0 hasta que vale
y. Lo propio, esto es 2. Y nos queda acá un diferencial de x. Y podemos ir resolviendo, ¿no? Nos va a quedar 2 por x. Nos va a quedar 2 por x. Y nos queda evaluado desde 0 hasta y. Nos va a quedar desde 0 hasta y. ¿Están teniendo interferencia con el video? Perdón. Sí, un poco, Auxi. Ya. Termino esto y les voy a volver a mostrar la presentación. Y enseguida continuamos. A ver. Esto va a ser 2 por y menos 0. Y nos va a quedar que esto es 2y. Sí, creo que ahora sí ya está invisible. Lo propio acá, respetamos su dominio, que x tiene que variar entre 0 y 1, y y también tiene que variar entre 0 y 1. ¿No? Voy a desconectar un momento la pantalla y enseguida volvemos. Bueno, hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy a reconectar esto. Respecto a esta segunda parte, que ha sido mucho más sencilla de resolver que la primera, ¿no? La primera de la función de distribución acumulada sí requiere un tanto más de atención, un tanto más de práctica, pero esto, si recuerdan bien los conceptos de cálculo 2, denle un repasito a eso de establecer los límites de cuando son dos variables, ¿no? Cuando trabajamos con dos variables, y van a ver que se simplifica de una manera, bueno, que les va a ayudar bastante, que les va a ayudar bastante. A ver, creo que ya he reconectado mi pantalla. ¿Alguien quiere que vuelva a alguna parte de la presentación antes de continuar? ¿Quiere que reexplique alguna parte de este problema? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta respecto a este problema? ¿Qué parte del inciso B, David, quieres que vuelva a explicar? A ver, repasaremos de nuevo este inciso B. El inciso B, ¿qué nos pedía? Nos pedía calcular el inciso B nos pedía calcular las funciones de distribución marginales de X y de Y, ¿no? Nada más las PDEF, las funciones de distribución de probabilidad marginales de X y de Y. Bueno, entonces para esto, ¿qué hacíamos? Por definición, bueno, ¿cuál es la definición de la función de distribución marginal? Como su nombre lo dice, es marginal, no vamos a apartar a una de las variables. Vamos a apartar a una de las variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para marginar a una de las variables? Deberíamos hacerla variar en todo su dominio, en todo su dominio. Entonces, si nosotros queremos obtener la función de distribución marginal de X, tenemos que hacer variar Y en todo su dominio, desde menos infinito hasta más infinito.
¿sí? Tenemos que hacer variar y desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, nuevamente recurrimos a la gráfica al dominio, en realidad graficamos nuevamente el dominio y vemos de dónde a dónde está variando y. Y está variando desde la recta que es que es y igual a x, perdón, hasta 1, ¿no? En todo el dominio. En todo su dominio siempre varía, desde la recta hasta 1, desde la recta hasta 1, desde la recta hasta 1, desde la recta hasta 1. Entonces ponemos esos límites. La recta y está variando desde la recta que vale y igual a x hasta que vale 1. Y ahí murió. Entonces resolvemos la integral. En este caso es una integral bastante sencilla. Y nos va a quedar nada más que 2 por y evaluado desde 1 hasta x, ¿no? Y resulta que la función de distribución marginal de x no es más que 2 por 1 menos x. ¿De dónde a dónde puede variar x? Eso está en esta gráfica. X puede variar desde 0 hasta 1, ¿no? Y eso se ve al 100% en la gráfica, ¿no? X puede variar desde 0 hasta 1. Y lo propio para y. Y como no tenemos, bueno, como no hay ninguna definición para otro valor, también deberíamos poner que vale 0 en otro caso. Que va a valer 0 en otro caso. Está yendo con mucho retardo mi pantalla respecto al... y está con mucha interferencia. Vamos a ver cómo lo solucionamos ahora esto. Bueno, entonces continuemos con la función de distribución marginal de y. ¿Qué va a hacer? Lo propio, ¿no? Hemos dicho que para referirnos a una sola variable, deberíamos hacer variar la otra variable en todo su dominio. Si queremos la función de distribución marginal de y, debemos hacer variar x en todo su dominio, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora que nuestra función de distribución conjunta, de distribución de probabilidad conjunta, no está definida en ese intervalo, ya es otro cuento, ¿no? Por eso ponemos los límites, ¿no? ¿De dónde a dónde está variando x? X, el eje horizontal, está variando desde que vale 0 hasta que se encuentra con la recta donde x es igual a y, ¿no? Ahí está variando. Está variando desde que x vale 0 hasta que vale y. Y eso se refleja en los límites de la integral, nada más. Eso se refleja en los límites de la integral. Entonces, nuevamente, esto ya es más sencillo, resolver la integral y observar nuevamente cuáles son los límites de la integral. ¿Cuáles son los límites de la integral? Bueno, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria, que es y? Y puede tomar valores que están comprendidos entre 0 y 1, ¿no? Y eso se observa más simplemente en la gráfica directamente. Pero es importante recurrir a las gráficas. Vamos a hacer ahora otro ejercicio un tanto más breve. Ahora sí lo has podido ver bien, Andrés. Ah, ya. Eh, Vamos con el inciso A. ¿Quieren que lo repita? Ya, vamos. Cuando hallo la constante. Ya, para hallar la constante es más sencillo. Denme un segundito. Ya, entonces ya estamos en este punto y para hallar la constante C, denme un rato, vamos a conectar.
Bueno, pero el principio es el mismo. Para hallar la constante C, nos vamos a basar en el principio, por así decirlo, de que hay que hacer variar ambas variables aleatorias en todo su dominio, que está, ¿no? Acá sí me olvidó poner desde menos infinito hasta más infinito, y es desde menos infinito hasta más infinito. Acá debe variar tanto x como y, varían desde menos infinito hasta más infinito. Mismo análisis, como vamos a hacer variar, es decir, vamos a evaluar nuestra función de distribución de densidad en todo su dominio, es decir, vamos a barrer todos los valores posibles de x y de y, quiere decir que vamos a tener un evento seguro, ¿no? En probabilidad, un evento seguro es un evento que tiene probabilidad igual 1, ¿no? Nada más. Eso es un evento seguro. Lo propio es acá. Cuando es para hallar la constante, debemos hacer valer ese principio. Entonces, en este caso, hemos escogido poner como primera variable para integrar la variable x, ¿sí? Hemos puesto la primera variable, hemos puesto con prioridad x. ¿De dónde a dónde está variando x? X está variando desde que vale 0 hasta la recta x igual a y, ¿sí? Entonces, en los límites que ponemos, x varía desde 0 hasta que toma el valor de y, ¿sí? Y y de dónde a dónde está variando. Si se acuerdan, en cálculo 2 es que ya estamos considerando, ¿no? No es que deberíamos poner que y está variando desde x hasta 1, ¿no? Porque cualquiera se pusiera a pensar eso, ¿no? No, y está variando desde que vale 0 hasta que vale 1. Esta recta, este límite inferior, si quieren verlo, ya lo estamos tomando en cuenta cuando ponemos el límite superior respecto a la variable x, ¿no? Entonces, integramos, nos va a quedar acá, la integral debe ser igualada a 1, vamos a tener que integral de una constante por diferencial de x, solo es x, evaluado entre el límite inferior y el límite superior, evaluamos los límites, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la constante por y menos 0 diferencial de y, integramos respecto a y al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Y al cuadrado sobre 2, evaluado desde que y vale 0 hasta que y vale 1. Límite superior menos límite inferior, 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, 1 sobre 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la constante es igual a 2, ¿no? Nada más. ¿Se entendió, Andrés? ¿O sigues teniendo dudas? Ya. A ver, ¿tienen algún otro ejercicio que quieran ver? ¿O podemos hacer algo? ¿Dónde está? A ver, a ver. ¿Nadie tiene alguna sugerencia de algún ejercicio? Nadie. A ver, voy a buscar un ejercicio. Algo corto por el tiempo que tenemos. Todavía no han avanzado variables aleatorias derivadas, ¿no? Creo que con eso y con variables gaussianas bivariantes iban a terminar el tema. No han avanzado, ¿no? Todavía esto. De donde se ve funciones, por ejemplo, w es igual a y sobre x y te piden hallar f de w y te piden hallar la función de distribución de probabilidad. Perdón, esto es w. ¿Han avanzado? Todavía no es.
ver funciones derivadas. En realidad esto es una función de X y de Y. ¿Todavía no han avanzado? Recién están viendo funciones de distribución conjuntas, ¿no? A ver, a ver. No, estoy viendo unos ejercicios y hay que hacer más énfasis en la parte de procesos estocásticos, que sí es lo que entra más al examen, pero esto es igual importante. Eh, ¿Dónde está? A ver. ¿Nadie tiene alguna pregunta, consulta, algún ejercicio que quiera que resolvamos antes de continuar? El primer ejercicio de variables aleatorias que les ha dado el INGE, yo les recomiendo que lo hagan, es bastante sencillo. Les dice la probabilidad de la diapositiva 26, como pauta les puedo decir, es la probabilidad donde Q sea igual a G. Busquen todos qué valores es posible, nada más es posible que puedan buscarse en esa, que cumplan esa condición. Es cuando Q es igual a 0 y G también es igual a 0. Es decir, solo va a ser la primera diagonal. En el ejercicio de que les va a pasar una tabla, nada más tienen que sumar la primera diagonal, la única diagonal, los dos elementos de la diagonal y al final les quedaría que la probabilidad es 0,18. El otro, el que dice menor que G, Q menor que G. Nada más evalúen la condición, ¿no? Que es, ¿dónde se va a cumplir eso? Cuando Q es 0, es nada más el primer elemento. Hay que hacer barridos nada más, hay que barrer la tabla en realidad. Y para hallar las funciones de distribución marginales, a ver, vamos a tabular esa tablita. Vamos a tabular esa tablita. A ver, el ejercicio que les pasó el INGE. A ver, dice que esta es la probabilidad de Q y de G. Esto es G igual a 0, G igual a 1, G igual a 2, G igual a 3. Q igual a 0, Q igual a 1. Acá nos dice que es 0.06, 0.04, 0.18, 0.12, 0.24, 0.24, 0.16, 0.12 y 0.08. Ya. Entonces nos dice calcular la probabilidad de que Q sea igual a G. Ya. Entonces esto no es nada más que la sumatoria de todo el espacio muestral de Q y de G, que cumpla la condición que Q sea igual a G. ¿Sí? Tiene que cumplirse eso. Y esto es P de Q, G, Q y G. ¿Qué valores pueden cumplir qué valores cumplen este requerimiento? Solo hay dos, ¿no? Q solo puede tomar los valores de 0 y 1. Entonces,
va a ser cuando Q sea igual a G y valga 0, y cuando Q sea igual a G y valga 1. Entonces vamos a tener que esto va a ser la sumatoria de P de Q, G, de Q igual a G. ¿Y esto a qué va a ser igual? Solo pueden tomar valores de 0 y 1, entonces esto va a ser P de Q, G, cuando vale 0, 0, y cuando valen 1 y 1. Cuando valen 1 y 1. Y esos son estos dos valores, ¿no? Que al final va a ser 0.06 más 0.12. Y al final nos queda que todo esto es 0.18. Listo. El siguiente. Tiene una condición un poquito más compleja. Bueno, y tanto. Que nos dice que la condición es la probabilidad de que Q tenga valores menores que G. ¿Sí? ¿Dónde se va a cumplir eso? Cuando G vale 0, ¿Q puede tomar algún valor menor? No es menor igual, es menor, ojo. No, porque el único, bueno, el valor que es, por lo menos en variables discretas, menor que 0 es -1. ¿Tenemos Q igual a -1? No. Entonces, cuando G es igual a 0, no tenemos nada que esté dentro de la condición. Cuando G vale 1, ¿hay algún valor de Q que sea menor que 1? Cuando Q es igual a 1 y que haga cumplir la condición, vamos a tener que G puede valer 0 y G puede valer, perdón, me estoy equivocando, es al revés, ¿no? Cuando G vale 1, Q puede valer 0 y Q puede valer 1. ¿Cuál de estos dos cumple la condición de que Q sea menor que G? Este, ¿no? Este no, porque son iguales. Entonces ya tenemos un elemento que es válido. ¿Qué va a ser? Q0, G1. ¿Sí? Y lo propio para 2. Para 2, si se dan cuenta, cuando G vale 2, Q igual a 0, Q igual a 1, cumplen la condición, ¿no? G es mayor que 0, G igual a 2 es mayor que 1. Ambos cumplen la condición, entonces esto va a ser P, Q, G de 0,2 más P, Q, G de 1,2. Y lo propio para cuando vale 3. Entonces, es decir, cumple la condición, este punto cumple la condición, este también. Esos 5 valores cumplen la condición. Entonces, lo único que hay que hacer es sumar. Podemos incluso desplegar acá, que va a ser P, P de Q, G, que va a ser 0 y 1 más 0,2, perdón, P de 0,2 más P de 1,2 más P de 0,3 más P de 1,3. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo. Ahora, para hallar las funciones de distribución marginales, volvamos al cuadro. Para hallar las funciones de distribución marginales, eso ya, la suma la pueden hacer ustedes. No hay ningún problema, creo.
Para hallar las funciones de distribución marginales es bien sencillo cuando hacemos tablitas es bien sencillo esto. Acá vamos a tener que P de G. Un segundo, vamos a bajar esto un poco. Vamos a llevar a otro lado. Ya. Y acá vamos a tener P de Q de Q. ¿Sí? ¿Y qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo más fácil de hacer acá? Solo hay que sumar, nada más. Hay que sumar esto que viene a ser 0.30, 0.42, 0.60, ¿no? 0.6. Y si sumamos por fila, cuando la probabilidad, la función de distribución marginal de Q, cuando Q vale 0, es hacer todo este barrido. La función de distribución marginal de Q, cuando Q vale 1, es hacer todo el barrido horizontal. ¿Y qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 0,4, ¿no? 0,4. ¿Cómo se dan cuenta que está bien? Tanto la suma por fila, el total de la suma por fila tiene que dar 1. Y también cuando hagamos la suma por columna, tiene que dar 1. Ahora, la función de distribución marginal de G, cuando G vale 1, cuando G vale 0, perdón, es sumar la columna. Entonces, hagámoslo. ¿Qué nos va a dar acá? 0,1, acá nos va a dar 0,3, acá nos va a dar 0,4 y acá 0,2. Entonces, ya podemos definir ambas funciones de distribución marginales. Y vamos a tener P de Q, que va a valer 0,6 y 0,4. Va a valer 0,6 cuando Q valga 0 y va a valer 0,4 cuando Q valga 1. ¿Sí? Y vamos a tener la otra función, que es la función de distribución marginal, de distribución de probabilidad marginal de G, que va a ser 0,1 cuando G vale 0, va a ser 0,3 cuando G vale 1 y va a ser 0,4 cuando G vale 2. Y nos falta 0,2 cuando G vale 3. Me está faltando anotar el 0 cuando es otro caso, ¿no? Eso lo pueden anotar ustedes, no hay mucho problema. Y eso es. Cuando tabulamos, no es muy complejo resolverlo. Este tipo de ejercicios discretos. Eh, Ahora les daré una... Ah, bueno, ¿alguien le ha faltado copiar? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio que hemos hecho? Respecto a esta última parte de variables aleatorias Parte de discretas. abajo no. La parte de abajo no pude copiar ya. ¿Cuál? ¿Está? ¿El resumen? Abajo, abajo. ¿Más abajo? Ya. Uy, cuidado a confundir esto, lo voy a borrar. Ya. Esos son, ¿no? Los dos casos. Este sería el A1, le vamos a poner. Y este es el A2. Que cuando Q sea igual a G, lo único que hay que hacer es barrer. Aquí no... En algunos casos sí va a ser necesario que hagamos gráficas como lo hacemos con las variables aleatorias continuas, pero lo vamos a hacer cuando sean parámetros indefinidos. Por ejemplo, eh, pueden darnos que es una serie, o sea, que G o que Q puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta L, y que Q puede valer desde 1 hasta N, cuando está parametrizado. Ahí sí vamos a requerir tal vez usar gráficas, pero después no. Después no. Cuando son estos casos que son más prácticos,
No, solo hay que hacer análisis con las tablas y ya, nada más. Después las sumatorias y ahí queda. Y ahí queda. Del primer parcial todavía se acuerdan de lo de esperanza, varianza. Esperanza y varianza, que es lo esencial del primer parcial. Vamos a tener que hacer algún ejercicio introductorio el viernes y luego ya pasar a lo fuerte de esta parte. A ver, vamos a hacer algo breve antes de despedirnos, algo de 2 minutos. Mm, ¿Qué hemos hecho? Ya, a ver, como su participación, quiero que me envíen, no importa, hasta mañana en la noche. em, Ya, a ver, lo del primer parcial lo vamos a hacer cortito, o sea, lo que nos sirve. Vamos a repasar algún ejercicio, luego vamos a hacer una analogía con lo que es para dos variables y ya. Vamos a hacerlo corto. No hay mucho problema. Van a ver que es, como les habían dicho en la única clase que hemos tenido, es que esto es una consecuencia, es es una suma de sucesos nada más. A ver, para quiero que me envíen esta mañana este ejercicio. Quiero que hallen la eh, función de distribución acumulada de f de x, y, de x, y. Quiero que lo hagan para esta región y ahorita lo vamos a definir. Uno va a ser para esta región y esta región está definida por x más y menor o igual que 1, ¿no? Sí, está definido por esa región. A ver, si hacen les voy a tomar una consideración especial, por así decirlo, pero en caso de que no estén seguros o les parezca complejo, quiero que hagan lo mismo que hemos hecho, pero ahora para el triángulo inferior. O sea, esta condición ya vendría a ser para todos los valores donde x sea mayor que pero esté en el rango de 0 y 1. Este va a ser, este es optativo y este me lo tienen que mandar sí o sí. ¿Sí están de acuerdo? Así de esa forma eh, vemos que repasen, ¿no? Esto es lo que hemos hecho de la función de distribución acumulada. ¿Están de acuerdo? Eh, ¿Tienen algún problema con enviarlo hasta mañana en la noche? Sí estoy he intentado grabar la clase. Vamos a ver ahora si es que ha grabado el audio. Si todo ha salido bien, sí voy a subir la clase. Les voy a pasar el enlace. Mándenmelo por WhatsApp, por interno. Estaba pensando habilitar un Drive, pero lo haremos de forma sencilla, ¿no? Mándenme foto o mejor si lo usan la aplicación, el Cam Scanner, y me lo mandan, la solución. Los pasos son prácticamente los mismos que hemos hecho. Tienen que evaluar para un punto que esté fuera
para un punto que esté fuera, que obviamente va a valer 0, para un punto que esté dentro de la región. Después, prácticamente se va a evaluar con una recta horizontal, con un punto, en este caso sería donde x es mayor que 1 y y puede estar entre 0 y 1. Ese sería el siguiente caso. Y después estaría este caso, que es donde tendríamos que está en esta parte, ¿no? Está en el triángulo superior. Es decir, donde x es menor o igual que y, está entre 0, está entre 1. Y además x puede variar entre 0 y 1. Manden el ejercicio, me lo tienen que mandar por WhatsApp, por interno si quieren, o denme hasta mañana y voy a habilitar también otro Classroom y así tal vez lo pueden subir y lo hacemos más ordenado, ¿sí? Eh, en eso quedaremos y así va a ser más práctico para todos, ¿sí? Y en caso de que yo tenga algún inconveniente haciendo el drive o lo que sea, les voy a comunicar por el grupo y me lo mandan. Esto les puede valer como... estoy viendo ya también cómo funciona la plataforma y si me genera reportes de todos los que han participado en la reunión, pero también sería importante que me manden para que así tenga constancia de su asistencia, ¿no? Nada más. Está bien, muchachos, y en eso quedaríamos, ¿no? Son em, estos dos ejercicios. Este es opcional, ¿ya? Este es opcional. Eh, Tal vez si lo considere más o menos, pero intenten hacerlo, practiquen, esa es la única forma de que se les quede. Oxy, Sí, dime, sí, sí, la pregunta uno, ¿cuál va a ya. ser la función? Igual va a ser C y C. Sí, le pondremos una constante, le pondremos que va a ser la función de densidad conjunta de x y y, que sea una constante c. Entonces en el inciso A quiero que me calculen C. El inciso B, quiero que calculen la C de F, función de distribución acumulada, F de X, Y, de X, Y. Y en el inciso C, las funciones de distribución marginales, de X, F de Y. Em, Tienen algunas pautas, si no, yo les voy a avisar cómo pueden hacerlo, pero también pueden calcular la función de distribución eh, acumulada marginal, ¿ya? Eso es así, y esto es f de y. Para hacer esto, por ejemplo, f de x es igual a f de x, y, evaluado cuando x vale x y y vale infinito, ¿sí? Y es lo inverso para y, ¿no? Tomen en cuenta esto. Esto es fórmula. Lo único que tienen que ver es bien los límites. Pero con que me manden hasta el inciso C, bueno, hasta el inciso, sí, hasta el inciso C, está bien, no hay problema. Pero intenten hacer el inciso D, que no va a estar por demás. ¿Sí? Entonces, estamos quedando en esto, ¿no? Ya es el límite de la clase, creo. Y para estas dos funciones, una de las dos, mejor si hacen las dos, quiero que me manden el valor de la constante C, si la función de distribución de probabilidad de x, y es igual a C. Quiero que me manden la función de distribución acumulada conjunta. Además, las funciones de distribución de probabilidad marginales y las funciones de distribución de probabilidad acumulada marginal. ¿Sí? Para eso, esa propiedad es sutil. Para y es el caso recíproco, ¿no? Para y es f de y es f de x, y, de cuando x vale infinito y vale y. ¿Sí? Para eso lo único que tienen que tener cuidado es con los límites de la región. Nada más, muchachos. Entonces,
con esto daríamos por terminada la sesión de hoy. Espero que las personas que solucionar los problemas con las personas que no han podido ingresar todavía a la plataforma y que así puedan todos, ¿no? Participar. Lo que sí, muchachos, sé que es difícil, pero sé que es difícil, pero intenten participar activamente. Es lo único que a nosotros, a mí por lo menos, o bueno, por lo menos con la tarea, yo voy a ver que sí le están prestando atención o no. A Rodrigo, si voy a subir la clase, voy a hacer lo posible. En caso de que lo suba, yo me voy a dar un plazo de 48 horas para subir las clases. Entiendo que por el periodo de tiempo que son algo más de 2 horas, algo menos de 2 horas en realidad, puede demorar, ¿no? Entonces, voy a hacer lo posible para hacerlo. Si la grabación no ha tenido inconveniente, lo voy a hacer y les voy a compartir el enlace, ¿no? Listo, entonces muchachos, para el viernes la dinámica es la misma. Em, Espero que ahora la lista esté de todos, o por lo menos los que pretenden participar en la clase. Y les voy a enviar a algunos de ustedes sí ya les he enviado las invitaciones a su correo. Voy a modificar esa invitación y nada más deberían aplicar en la invitación y en la misma invitación y los va a redirigir al curso. Si cambia, también les voy a enviar otra invitación, no hay problema. Entonces, ya tengo un registro acá más o menos de todos los que han estado. Entonces, muchachos, nos estaríamos viendo el viernes a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Está bien? No hay ningún problema. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el viernes. Ya saben, esta tarea. mm, Hasta mañana en la noche o máximo el jueves en la mañana. Ya les voy a dar las instrucciones bien claras cómo me deben enviar ese ejercicio, ¿no? Que es sencillo. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Oxy, Dime, tengo una sugerencia, no sé si lo puede considerar también. Es, dime. digamos, resolver los ejercicios que tienes, lo puedes resolver o sea, en una hoja y eso Ya. mostrarnos y explicarnos tal vez, así de esa forma tal vez avanzaríamos un poquito más y menos tiempo, ¿no? Ahorita estamos más de 2 horas también aquí, Mm, entonces tal vez podría ser una opción. voy a considerarlo. Si estamos viendo la forma de que esto tenga la misma dinámica, ¿no? Que cuando lo hacemos. He probado, por ejemplo, intentar hacerlo en una pizarra virtual a mouse y se tarda mucho más que esto. Esto es como a darle la dinámica de la pizarra y darle el tiempo necesario para que puedan copiar y que tenga una idea secuencial, ¿no? El desarrollo. Esa era la idea, ¿no? Pero, a ver, voy a escuchar tu sugerencia y voy a preparar un ejercicio y discutimos, ¿no? El viernes. Voy a preparar más bien un ejercicio como tú dices, aunque sea pulso o en digital. Discutimos el viernes cuál les parece la metodología más apropiada o yo voy a determinarlo, ¿no? Listo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Perdón por haberme tomado 9 minutos de más. 9 minutos de más. Hasta luego. Hasta luego. Sí.